La Biblia en el libro de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 13 en adelante, nos habla de los tres clases de personas que existen. Y en el capítulo 2, versículo 14, te voy a leer: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y nos habla también en el verso 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y en el capítulo 3, versículo 1 del mismo Primera de Corintios dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vemos tres personajes allí que se desarrollan en nuestro hábito. El hombre natural, lo hemos dicho en videos anteriores, que es aquel que no tiene ninguna percepción por las cosas espirituales. Para él la vida espiritual y las cosas espirituales no tienen valor ni le llaman la atención. El hombre espiritual es aquel que ha entregado su vida a Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, ha hecho del Señor Jesucristo su Salvador y Señor, y camina bajo los principios de la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el hombre espiritual. Y nos habla del hombre carnal. El carnal es aquel que ha tenido un encuentro con Cristo, ha conocido la palabra, pero no tiene la llenura del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta hora déjame enseñarte cómo se produce esa llenura del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, cuando Pedro levanta un sermón espectacular acerca de lo que fue la obra redentora de Jesucristo, allí encontramos en Hechos 2, 38, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe como un regalo de parte de Dios, pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con actitudes de cambios profundos en nuestra vida que nos produce la misma palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo. Dice que el resultado, en este texto que acabamos de leer, el resultado de haber escuchado la palabra de Dios expuesta por Pedro allí a los judíos que estaban en este momento, ese resultado motivó a que ellos ejercitaran su fe y buscaran la obra salvífica de Jesucristo, el arrepentimiento, la salvación de sus pecados, y como resultado de haberse arrepentido, dice que recibieron el don del Espíritu Santo, y es quien empieza a intervenir en la vida de ellos. Aquí en el libro de Efesios también encontramos uno de los apuntes bien interesantes. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está diciéndonos la palabra que por haber oído la verdad del evangelio, sabes que hay muchas verdades en este país, en este planeta Tierra, hay muchas verdades que se han vuelto relativas, pero la palabra de Dios nos habla de Jesucristo desde Génesis, Apocalipsis, y Jesucristo en una de sus declaraciones dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad es un personaje llamado Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que cuando nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra expuesta por el Señor Jesucristo en los evangelios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ser humano recibe el Espíritu Santo cuando se arrepiente y cuando cree en Jesucristo. Pero viene un proceso de desarrollo, de crecimiento, donde el ser humano empieza a cambiar hábitos y a llenarse de la palabra de Dios y en la obediencia a la palabra de Dios, y empieza el ser humano a encontrar los mandamientos que lo llevan a tener una llenura en el Espíritu Santo. Y la llenura en el Espíritu Santo se da por aquellos que han obedecido. Por eso lo dice el texto que leíamos en un momento: por el haber oído la palabra de verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18, nos deja ver cómo es esa llenura del Espíritu Santo. Y empieza diciendo, Efesios 5, 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un imperativo, es una orden: sean llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que todo creyente en Cristo Jesús y en la palabra sea lleno del Espíritu Santo, y lo compara con la embriaguez. La embriaguez
esa comparación del borracho que está controlado por el alcohol, que su voluntad está manipulada por el efecto del alcohol, que quizás el efecto del alcohol le produce euforia o le produce nostalgia, tristeza, le produce un sentimiento de sentirse muy guapo, muy fuerte, muy poderoso, o por el contrario le produce un sentimiento de llanto y de temor. Todos esos efectos que produce el licor cuando la persona está allí acomodada al licor, dice que es controlado por el alcohol, su voluntad es manipulada. Y aquí cuando dice, no se embriaguen con el alcohol, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo de Dios, como el alcohol controla al alcohólico, o las drogas controlan al que ha consumido drogas y lo sacan de su realidad. La diferencia es que vamos a vivir una vida en la realidad de Dios, y en esa realidad de Dios, en esa llenura del cristiano lleno del Espíritu Santo, es una vida que está totalmente controlada por el Espíritu Santo. Y esto te podrá parecer como manipulación. ¿Por qué Dios quiere controlar mi vida? ¿Por qué yo no puedo tener libertad en hacer lo que a mí me parezca conforme a mi percepción que sea bueno? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el pensamiento del hombre ha sido de continuo al mal, y que cuál es el pensamiento en su corazón, así termina el hombre actuando. Y Dios conoce que nuestra inclinación por la naturaleza pecaminosa de haber caído Adán y Eva en el pecado, y el resultado de heredar esa consecuencia del pecado y vivir en una vida pecaminosa, la búsqueda del ser humano y los deseos del ser humano siempre lo van a querer controlar a satisfacer las obras de la carne y el pecado. Por eso aquí el Señor Jesucristo, y aquí el apóstol en este libro de Efesios nos está diciendo que seamos llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Lo sigo leyendo, dice, ¿cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Cuando te has dejado controlar por el Espíritu Santo de Dios, mira los efectos que produce. El verso 19 de Efesios 5 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La música para el ser humano ha sido un instrumento maravilloso para expresar sus sentimientos, para expresar lo que a veces con palabras quizás no puede, pero con un cántico se atreve más. La música es algo que hay en el corazón del ser humano, y tú te puedes dar cuenta cuando hay una fiesta, debe haber música. Cuando la gente sale a un paseo o quiere tener una sensación especial, se va a un lugar, a un campo, a un paisaje, se sienta y escucha una música tranquila, o si quiere estar alegre, una música alegre. La música produce efectos, y la Biblia nos está diciendo que hay una forma en que nosotros debemos de vivir, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, una persona controlada por el Espíritu Santo de Dios es una persona que en su forma de hablar cambia. Es decir, su forma negativa. Quizás tú eres una persona que todo lo habla en frases negativas, y dice que hablemos entre nosotros, cambia nuestra forma de hablar con himnos, salmos y cánticos espirituales. Sabes que los salmos escritos en la palabra del Señor todos llevan a mostrar la grandeza de Dios, los atributos de Dios, a alabar a Dios porque es fiel, a alabar a Dios porque es bueno, a adorar a Dios porque Él es Dios. Nos muestra una cantidad de las características de la persona de Dios con respecto a sus emociones, sus sentimientos, su deidad, su grandeza y sus atributos. Y cuando nos está hablando de que hablemos con himnos, salmos y cánticos espirituales, es que si vamos a hablar del Señor, debe ser conforme a lo que hay en la palabra de Dios. Entonces, cuando tu mente se llena del Espíritu Santo de Dios, tu forma de hablar va a ser siempre dándole gloria a Dios. Va a ser siempre una forma de hablar donde estás alabando a Dios. Por eso dice la Biblia que tus palabras sean sazonadas, que cuando tú expresas algo, que la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está cantando, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que su corazón ya no está para alabar a Dios de acuerdo a la circunstancia en la que está viviendo, sino que su corazón está nivelado y estabilizado, y no importa los problemas que puedas tener, tú vas a cantar y vas a adorar a Dios, porque tu confianza está puesta en Él. Sigue diciéndonos aquí la palabra del Señor, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que habla de cosas buenas, positivas,
de las cosas que alaban y resaltan los atributos de Dios, porque eso le trae a él la protección, porque la Biblia dice que Dios es proveedor. Entonces cuando está pasando por una circunstancia de escasez, se acuerda que los salmos, la Biblia, la palabra de Dios habla de que Él es proveedor, y eso trae confianza a tu vida y trae fe, y vas a ver la mano de Dios proveyéndote. Cuando hablamos de que hablar con salmos, signos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones, y dice, dando siempre gracias por todo. Y dar gracias por todo aquí pareciera paradójico. Uno no da gracias cuando lo despiden de su empleo, ¿cierto que no? Ni tampoco da gracias cuando hay una crisis en el hogar, cuando se pierde un ser querido. Es difícil dar gracias cuando pasan estas circunstancias, pero la Biblia nos está diciendo que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, aprende a ser agradecido en todo lo que pasa en su vida, ¿sabes? Porque la Biblia dice que todo les ayuda a bien a los que amamos a Dios. Y por muy difícil que pases la circunstancia por la que estés viviendo, el Señor dice que debes de ser agradecido. Y cuando aprendes a agradecer, porque sabemos que nos vamos a tener que enfrentar a la muerte, nos vamos a tener que enfrentar a enfermedades, vamos a tener que enfrentarnos a ver seres queridos morir, vamos a tener que enfrentarnos a que alguna otra vez nos despidan de un empleo, vamos a tener que vivir situaciones y circunstancias adversas. Pero el Señor nos está diciendo que una persona llena del Espíritu Santo es aquella que da siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una persona agradecida. Ahora, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Lo vimos en el video anterior y en este video, ¿cómo estar lleno del Espíritu Santo? ¿Sabes cómo se llena una persona del Espíritu Santo? Lo leíamos al comienzo, cuando la persona espiritual, aquella que se somete a la palabra de Dios, aquella que está buscando siempre la dirección de la palabra de Dios para que la palabra de Dios produzca en ella esa fe que necesita. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo es una persona que ha hecho morir las obras de la carne. Es decir, que no es un creyente solamente, sino que es una persona que ha aprendido a ser creyente y a obedecer, a someter su voluntad al principio bíblico. Y cuando tú sometes tu voluntad al principio bíblico, estás siendo lleno del Espíritu Santo. Lo leíamos en Corintios, en el capítulo 3, 1 Corintios 3:1, que el carnal es como un niño que no percibe bien las cosas, que es torpe. Y hay muchas personas que en su caminar en la vida cristiana son torpes porque es un cristiano que no logra la llenura del Espíritu Santo de Dios, porque su vida sigue siendo dominada por las obras de la carne. Y ahí ese calificativo de carnal, de que el ser humano es un carnal. Entonces, para tú poder tener la llenura del Espíritu Santo, tienes que hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo se hacen morir las obras de la carne? Cuando tú te metes en la palabra. Por eso dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esa verdad se penetra en tu corazón, en tu mente y en tu voluntad, y te hace ver con claridad las cosas equivocadas por las que estás viviendo y pasando, y te lleva a una vida no de carnalidad, sino a una vida espiritual. La palabra de Dios nos habla que personas llenas del Espíritu Santo, como los discípulos, que lo leíamos en Hechos capítulo 2:38, cuando recibieron la palabra, ellos se arrepintieron, y el efecto de haberse arrepentido produjo en ellos cambios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, y esos cambios produjeron en ellos la llenura del Espíritu Santo. Y los que eran temerosos cuando crucificaron a Cristo, ahora se paraban frente a los que crucificaron a Cristo a hablar de Él con propiedad, sin temor. Porque cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el temor se va de la vida. Déjame orar por ti en este momento y pídele al Señor que te ayude para que seas una persona fiel a la palabra y que puedas tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Y si tú que nos ves por primera vez quieres tener la llenura del Espíritu Santo de Dios para que haya un equilibrio en tu vida, dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador y necesito que tú entres a mi vida y que tu Espíritu Santo me llene. Este es tu canal, Renovando tu Mente.